de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, por eso que él dijo, hay algo que la vida me está diciendo, y aún más que Dios me está diciendo. Hay un poder que puede operar sobre mí, porque siento huestes de maldad que me persiguen, porque siento que la muerte me acarrea, y porque me siento cochino y ocupo ser justificado. El apóstol Pablo era un hombre de Dios, pero yo sé que usted lo ha leído, donde él en un momento literalmente dijo, peco de la manera que no quiero pecar. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? En los antiguos tiempos, usted mataba a una persona y le decían, sí, no, tranquilo, usted no va a ir a la cárcel. ¿Cuántos años me van a meter? No, tranquilo. Vamos a agarrar al muerto y lo vamos a atar a usted. Usted va a caminar jalando a ese muerto. Y esas personas morían. ¿Por qué llegaban a morir? Por la putrefacción, por los virus que se soltaban, la enfermedad, todo. Hasta que esa persona que había sido una asesina moría. Y el apóstol Pablo dijo, peco de la manera en que no quiero pecar. La ley del pecado mora en mí. Pero él tenía ese conflicto, por eso es que él le regaló a usted y a mí en la palabra donde dice, vivamos en el espíritu, no en la carne. Era porque él estaba pasando esos problemas. Por eso él dijo, si yo me apropio y si yo conozco ese poder de la resurrección, la muerte la voy a poder vencer, voy a ser justificado por estas cosas que me están dañando, voy a obtener una cobertura especial de Dios y voy a ser libre de la culpa. Por eso él dijo entonces, para llegar a ese poder de la resurrección voy a vender todo, voy a estimar todo como pérdida. Entonces, por eso hablamos que el poder de la resurrección es un poder glorioso que hace que nosotros podamos vencer la muerte y su poder legal, victoria sobre Satanás y sus demonios, donde somos justificados y luego donde se iba a establecer el principio de la resurrección para cada uno de nosotros. Porque yo le tengo una noticia a mi hermano y mi hermana, y es de que, y se lo digo y usted tómelo porque es para usted, es de que si él estaba muerto, porque Jesús, él fue pecador por nosotros. Él no había conocido el pecado porque él no practicaba el pecado no era para con él. Pero él por un momento tuvo que cargar tus pecados y mis pecados. Él fue pecador, él tuvo que ser pecador. Por eso en la muerte de Jesús él experimentó dos tipos de muertes. Díganme conmigo, dos tipos: la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física y la muerte espiritual. Había un hombre que había resucitado, pero hay como una diferencia muy grande entre la muerte de Lázaro y la muerte de Jesús. Porque Lázaro, cayó al suelo y como quien dice, se murió, se palmó, como dicen en la calle. Pues resulta que Dios dijo, yo lo voy a levantar de los muertos. Y por medio de Jesús dijo, levántate, Lázaro, levántate, ven fuera. Y él se levantó. Lo que pasa es que Lázaro se pegó el semillazo en el suelo cuando se murió. Y ese semillazo que se pegó en el suelo lo hizo mientras era pecador. Él murió con pecados, él murió con problemas así como usted y yo. Y cuando se resucitó igual con pecados, porque la resurrección de él fue una resurrección física. Él era un hombre pecador y como pecador él murió, pero cuando él se levanta igual un hombre pero con los mismos pecados. En cambio Jesús no, Jesús murió con pecados pero se levantó sin pecado. Grande nuestro Dios, que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda más que Jesús también cayó, pero él cayó y fue pecador por nosotros, pero él se levantó sin pecado para cumplir la voluntad de su Padre. La Biblia nos habla de que en un momento dijo, Dios mío, ¿qué hago? Si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya, perdón. Pero pregúntese, ¿pasa de mí esta copa? ¿Qué significará eso? ¿Qué significará pasar en esta copa? ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que significa que en esa copa, iglesia, él podía sentir ya lo que era el peso del pecado y la muerte? Él ya estaba cargando, él podía sentir lo que era la perdición. En esa copa había homosexualismo, en esa copa ya había lesbianismo, ya había adoración a otros dioses, en esa copa ya había indisciplina, había ego, había robo, había mentira, había maldad. En esa copa había enfermedades y aún más maldiciones generacionales. Amén. Si quieres pasa en mí esta copa, yo no puedo sostener esto. Por eso Jesús en Getsemaní, cuando él ora, él sufre porque él podía sentir ya el peso del pecado. Y ahí, cuando él sentía el peso del pecado, era cuando él estaba empezando la muerte espiritual.
Lo llevan a la cruz, ¡plá! Primer clavo, ¡plá! Segundo clavo, ¡plá! Tercer clavo. En un momento él dijo, literalmente se lo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted sabe por qué dijo eso, iglesia? Porque en ese momento sufrió lo que se llama separación. En ese momento vino lo que se llama la muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte espiritual, hablamos de pecado. El pecado es una separación de Dios. Cuando yo estoy en pecado, no estoy con Dios. Dios no está conmigo. Cuando yo estoy en pecado, yo pongo una distancia entre Dios y mi persona. Es un contrictamiento, como dice la pastora, espiritual, contristo al espíritu. Es una muerte espiritual. Y Él la sufrió por ti, la sufrió por mí. Pero cuando Él resucitó, todas esas cosas pasaron a un segundo plano. Cuando Él resucitó, ¿vino el poder de Dios para resucitar? Claro que sí, pero después, ¿el poder de qué? De la resurrección. Por eso el apóstol Pablo dijo: me siento en problemas, me siento sucio, me siento cochino, pero si algo voy a hacer es que voy a sacrificarme, voy a negarme a mí mismo para conocer aún más el poder de su resurrección. Porque a través de que el poder de la resurrección venga a mí, yo podré ver los milagros como nunca antes de mi vida, y a todas las personas a las cuales yo vaya a predicarles también. Porque por el milagro y por el poder de la resurrección se iban a desatar cosas grandes. Y yo quiero que usted vea ese versículo para que vea lo que podría ser el poder de la resurrección. Hechos capítulo 4, versículo 33. Vea lo que pasaba. Hechos capítulo 4, versículo 33 dice: ¿y qué dice? Y con gran poder los apóstoles daban ¿qué? Testimonio. La iglesia, más fácil no se lo puedo poner. Más claro no se lo puedo poner. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué dice? ¿Y abundante qué? Gracias. Algo ocurría. Algo ocurría. Y se lo repito, algo ocurría cuando venía y se establecía el poder de la resurrección. Por eso cuando usted va a encuentro y usted va sin ganas y usted termina brincando, es de que el poder de la resurrección llegó a usted, tocó su vida, tocó su corazón. Los demonios tienen que huir. Y digo, por el poder de la resurrección, por el poder de la resurrección, en ese tipo de poder está la esperanza para ese familiar que está en sus oraciones. En el poder de la resurrección está la respuesta a por qué en un momento siento ese gozo, esa paz. Y si alguien dice: pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Será que los demonios son tan suavecitos de que usted con una emoción y con una oración cambia? No es eso. Es de que por medio del poder de la resurrección se libera unos procesos, se libera unas batallas que usted y yo no vemos. Algo que empieza a ocurrir. Así como le dije, usted arranca el carro, usted camina y usted no sabe si el motor ahí está teniendo que incrementar su potencial y su fuerza para ejercer algo más y que eso camine, que las ruedas caminen. Usted nada más anda y ya. Pero cuando usted y yo vivimos un milagro, algo empieza a ocurrir, y eso que ocurre es una guerra donde los demonios, con todo el poder que tienen, establecen su autoridad y dicen: yo no me voy de esta vida. Y tal vez usted en ese momento está con los ojos cerrados y se empieza a liberar la batalla donde un demonio dice: ¡hey, principados, vengan que nos van a echar afuera! Nos van a echar afuera, y llegan nosotros y se unen todos y dicen: no van a poder. Y llega Dios por medio del poder de la resurrección y dice: yo vine para que ellos tuvieran vida y vida en abundancia. Ustedes se tienen que ir. Y usted simplemente empieza a llorar, y en una lágrima, y en una expresión de júbilo, en una expresión de gozo, o después de una liberación, usted dice: me siento libre. Y al final usted dice: Dios, gracias. Y Dios dice: claro, yo actué. Y usted le pregunta: ¿cómo fue que actuaste? Dios, a través del poder de la resurrección. Amén. Lo repito, porque el poder de la resurrección, por medio de ese poder, vencemos la muerte y ese poder legal. Hay victoria sobre Satanás y sus demonios. Somos justificados. Se iba a establecer la esperanza de nuestra resurrección, porque si Jesús resucitó de los muertos, nosotros también resucitamos cuando estábamos muertos también, y nuestros familiares también. Y algo muy importante, y es de que a partir del poder de la resurrección se establece lo que es el fundamento de la fe. Su fe y mi fe está basada en el fundamento del poder de la resurrección. Amén. ¿Qué responde usted cuando alguien le dice: ¿por qué Dios existe? ¿Cuál es la evidencia más grande que usted puede decir de que Dios exista? Dígame. Dice: no, es que un día
me iba a caer un vaso de un ácido ahí, de ácido de batería, y resulta que algunos dicen por arte de magia, dicen, pero por situaciones de la vida eso no cayó y las gotas se fueron por todo lado, pero no me cayeron a mí, no me dañaron la piel. Y las casualidades también existen en la vida. El bien